Bueno, arrancó oficialmente el campeonato W de la CONCACAF en Monterrey, Nuevo León. Obviamente la mira puesta sobre la selección mexicana que no tuvo un buen arranque, cayó 1-0 frente a Jamaica sin problemas y sin sorpresas para la selección de los Estados Unidos. Vamos por partes. Katia Castorena, Cristina Alexander, con ustedes. Katia, un arranque obviamente no ideal para la selección mexicana. Vemos que cayó 1-0 y lo que ya mencionaba, Estados Unidos le pegó 3-0 a Haití. Esto, la actividad por el momento del grupo A, que sabíamos que iba a ser complicado para la selección mexicana, no por lo obvio que es el rival de la selección de los Estados Unidos, sino también de Jamaica. Sin duda, Cris, gusto saludarte para platicar tristemente de esta derrota para la selección femenil, que hay que iniciar. Hay tres cosas que para mí me dejan desilusionada primero, y entendiendo que Mónica Vergara aceptaba la responsabilidad, y cómo no hacerlo cuando uno ve de inicio el planteamiento del partido. Este era el partido más importante porque no solamente era el primero, era el que marcaba la pauta en el torneo. Cuando tú eres la selección anfitriona de este primer formato del torneo W de CONCACAF, y que te iba a indicar muchas cosas y que te iba a asegurar en este torneo corto prácticamente estar del otro lado, ¿no? Cuando sabes que estás en el mismo grupo de Estados Unidos y no querías precisamente llegar a ese último partido contra las Barras y las Estrellas teniéndote que jugar ese pase directo para asegurar un boleto a la Copa del Mundo. Entonces, en esa parte me desilusiona el planteamiento, y Mónica Vergara aceptaba la responsabilidad. Y claro, cuando estás pensando que te has preparado para este torneo, un planteamiento que deja muchas dudas cuando no habían jugado de esa manera, cuando pone a una línea de 3 defensoras que no se veían conectadas, que se veían algo perdidas, y dices, ok, por ahí tú quisiste hacer ese planteamiento contrarrestando la velocidad, la fortaleza física de las jugadoras de Jamaica, sobre todo el centro delantero, pero después que no haya venido una reacción de la banca, los cambios, Exacto. ajustar cuando no te están saliendo las cosas. Creo que ahí también es algo que desilusiona y que deja muchas dudas sobre lo que mostró México en ese primer partido. En cuanto a los cambios y revisando un poco lo que decías de la alineación, sacó a todo el medio campo, sacó a Kenty Robles, que sabemos que era por una molestia, y también lo decía Vergara, que afortunadamente se encuentra bien. Pero leyendo también un poco estas declaraciones de Mónica Vergara, decía que habría que darle oportunidad de desarrollo a estas jugadoras. Aquí está. Para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en este camino. Sí, está bien, siguen en ese camino, pero tenían que acertar en este sentido. Y desafortunadamente, no necesariamente para Mónica Vergara, pero sí para la Federación Mexicana de Fútbol, Katia, es la pregunta. La falta de contundencia para mí fue de lo más grave anoche, más allá de las desatenciones defensivas. Pero claro, está, ya ves, ¿y por qué no llevan a Charlín Corral? Ya ves, ¿y por qué no llevan a Desiree Monsiváis? Necesitan a un 9 clavado, neto, natural, matadora, que no lo vimos anoche. Claro, lo Sí. esperábamos de Allen como mayor, que claro es de esas características, pero está difícil no hacerte este tipo de preguntas después de este resultado, ¿no? Cris, pero cuando uno voltea a la banca sobre todo y dices, ¿por qué Katy Martínez está en la banca? ¿Por qué la bicampeona de goleo de Cierto. México, Licha Cervantes, está en la banca? ¿Por qué no arrancó? Le dio una y otra oportunidad a Ordóñez, no se veía conectada con sus compañeras en el campo, tuvo las oportunidades, falló los cabezazos, y más entraban esas dudas de decir, bueno, volteas a la banca y ¿por qué no estás echando mano de las jugadoras que tienes allí? Jugadoras que incluso están en el mismo equipo, que se conocen. Cuando ya por fin decías, entra Licha Cervantes, pero sale Jaramillo, y dices, ¿por qué no dejar a las que son compañeras, a la fórmula que dio éxito, que recién celebraron un campeonato en el fútbol mexicano? Entonces son esos detalles. Luego ya si entramos en pensar quiénes no están en la lista, es inexplicable para mí, aunque digan que no hay un veto, que no esté hoy en día Charlín Corral en la selección mexicana, por esa experiencia, por lo que representa la figura de Charlín Corral, por lo que podía aportar hablando de esa experiencia, y entendiendo que fue una mala exhibición desde la dirección técnica, también por parte de las jugadoras, la responsabilidad en esas individualidades, donde bien decías una Stephanie Mayor que no apareció siendo la jugadora con más experiencia en el campo, pero no sé qué tanto esa falta de que pudieran lucir
de manera individual va por el error desde el planteamiento, donde no Sí. se sentían cómodas en la cancha. Pero sí, cuando volteamos a ver, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos, donde sus jugadoras de experiencia son las que terminan levantando la mano y resolviendo el partido, como Alex Morgan, como Megan Rapinoe, hoy sí, en un torneo de estos, donde es una realidad que los rivales han crecido, hoy no tienes a una jugadora, por ejemplo, como Charlene, que claro que podría sumar muchísimo, sobre todo después de lo que vimos de ella en el torneo con Pachuca. Pero se complica el panorama cuando estamos hablando de una Copa del Mundo que como nunca antes va a entregar más boletos directos en tu zona, porque va a haber más selecciones el próximo año en Australia, Nueva Zelanda, y este torneo premundial, este nuevo formato te daba la oportunidad de tener un boleto directo si terminabas en los 2 primeros lugares del grupo. Hoy ya decimos que se ve complicado porque tienes que ganar sí o sí ese partido contra Haití y después jugarte, esperar que Jamaica pierda y de entonces tener que sacar la calculadora y empezar a hacer cuentas. Es donde justamente no querías estar con esa presión. Y también decir que me desilusionó el público en Monterrey, porque cuando hablábamos que se va a jugar este torneo en Monterrey, una de las mejores aficiones que siempre están ahí apoyando a sus equipos, no rugió el volcán cuando la selección más lo necesitaba. A mí me desilusionó mucho ver las tribunas tan vacías, porque incluso habían respondido para la Liga MX femenil con ese dominio que hemos visto de Rayadas y Tigres, y esperaba mucho más de lo que el público también podía hacer jugando su parte en este torneo. Sí, Katia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando vi que no había tanto público para ver a la selección de los Estados Unidos, dije, bueno, en donde realmente tiene que hacer valer su localidad la selección mexicana es cuando se haga presente en el estadio y que se haga también presente la gente, porque la realidad es que nos estarían mal acostumbrados por lo que ya habíamos visto con Tigres en tantas ocasiones y por supuesto también con las Rayadas, pero habrá que ver si se pueden hacer presentes en otros partidos. Y hablando de otros partidos, también sabemos que queda un camino importante por recorrer la selección mexicana. Sí, dice Mónica Vergara que todavía están en la lucha, pero ¿qué lucha les queda por delante? Porque Estados Unidos le pegó 3-0 a Haití y que quizás no tuvo el mejor partido que le hemos visto de todos los tiempos y habrá que ver si es que Jamaica le puede poner también una buena pelea, pero en donde está el enfoque claro es que regrese México a ese escenario que parece ya en lo que está sucediendo en su grupo, pinta para ser un poquito más complicado, ¿no? Conforme avancen los partidos, sin duda, Cris, más complicado. Veremos cómo le toca entonces ahora a Estados Unidos ese partido contra Jamaica, o un equipo de Jamaica que se vio muy ordenado, que apeló a sus fortalezas con esa velocidad en el contraataque, esa fuerza física, y que creo que va a ser un gran duelo contra Estados Unidos, que como bien mencionas, no fue el mejor partido de Estados Unidos. Las mismas jugadoras, misma Alex Morgan, reconocían que no estuvieron finas, terminan cediendo un penal contra Haití y varios detalles a mejorar, aunque claro, como esa frase cliché en el fútbol, siempre va a ser mejor mejorar y corregir cuando vas ganando, porque Estados Unidos es una potencia y cuando no estás en tu mejor momento, cuando no tienes tu mejor partido, esos errores en defensa, en el medio campo, y aún así ganas 3-0 para arrancar el torneo, bueno, te da todavía bastante margen, porque las jugadoras de experiencia como Alex Morgan con ese doblete, como Megan Rapinoe cuando entra en la segunda mitad, todavía sacan las cosas para Estados Unidos, que está en un proceso de transición con varias jugadoras jóvenes que vienen también ingresando en este proceso y que faltará encontrar esas nuevas conexiones para ver a ese Estados Unidos que estamos acostumbrados. Sí, esas conexiones, más que nada que aparezcan las jugadoras de experiencia, es lo que quizás también le faltó a la selección mexicana. Entonces, de aquí en adelante habrá que ver qué es lo que puede hacer la selección mexicana en este grupo para al menos mantenerse en la lucha. Reiteramos, sigue México obviamente vivo en este torneo, pero el inicio no fue el ideal.